Vamos a hacerlo de manera resumida porque definitivamente el tema de la diarrea aguda y crónica pues es un tema muy útil y muy frecuente en nuestra práctica clínica. Primero, ¿qué cosa es la diarrea? La definición objetiva de la diarrea es que debe ser una diarrea de más de 200 gramos en 24 horas, es decir, más o menos de más de 10 gramos por kilo por 24 horas. Pero en líneas generales se dice que es un aumento de la frecuencia y una disminución de la consistencia con respecto al basal del paciente, ¿no? Nosotros clínicamente lo que vamos a preguntar es la consistencia y la deposición que tiene que estar disminuida y el aumento de la frecuencia que generalmente será más de 3 veces al día, ¿no? Y siempre tomando la referencia que estamos hablando del basal del paciente. La fisiopatología es compleja porque interviene el eje paracrino, inmune, neural, endocrino, que es lo que maneja en general todos los movimientos y funciones del tubo digestivo. Comenzando por la absorción de agua y en el tracto intestinal. La absorción de agua en el intestino no es activa, sino que el agua sigue a los solutos, específicamente a qué solutos, al sodio, al bicarbonato y al potasio. El tracto gastrointestinal absorbe el 99% del agua que recibe. Y efectivamente, por ejemplo, nosotros vemos que si ingerimos 1,5 litros, vamos a ver que en el intestino delgado se va a absorber 7 litros. ¿Por qué? Porque aparte de lo que uno ingiere, hay una secreción constante de fluidos y de moco que normalmente se tienen en el intestino. Posteriormente, pasado ya al intestino delgado, donde no solamente se va a absorber agua, sino principalmente nutrientes, se pasa al intestino grueso, al colon, en el cual básicamente se va a reabsorber agua. Litro y medio casi también en el colon transverso, y ya cuando estamos en el colon izquierdo ya la absorción de agua es mucho menor, ¿no? En el recto prácticamente ya solamente se absorbe 100 centímetros cúbicos de agua. Y todo esto es siguiendo los electrolitos. Entonces, por eso es que hay una correspondencia entre la osmolaridad de las deposiciones y la osmolaridad plasmática, porque se está quedando casi siempre, se trata siempre de que sea armónico. Es decir, que esa osmolaridad va a ser más o menos de 290 milimoles, ¿no? Se va a tender interluminalmente. De manera de que, comenzando del duodeno, se va a ir a ver una cantidad inicial en el duodeno, por ejemplo, de 8 a 10 litros de agua. Se va a reabsorber tal cantidad que en el colon ya solamente va a quedar 1,5 litros de agua, o sea, bien la cantidad de agua que se absorbe en el intestino delgado, y en la deposición ya solamente 100. ¿Y cómo se ha movido toda esta agua? Porque se ha movido siguiendo a estos electrolitos, ¿no? Por ejemplo, en el duodeno llegan 800 milimoles de sodio y de ahí solamente va a llegar a la deposición 3, o sea, va a haber por los canales una amplia reabsorción de electrolitos. Entonces, de esta tendencia a mantener la osmolaridad viene el concepto del gap osmótico fecal. ¿Qué cosa es? La diferencia de osmolaridad en la deposición entre el teórico, que debe ser el más cercano al plasmático, 290, y el real, el que se mide en la deposición. Y es el resultado de esta fórmula. 290 menos el doble de la sumatoria del sodio y potasio fecal, que son los electrolitos que encontramos más frecuentes en la deposición. Normalmente es menos de 50, porque es casi igual, pero lo normal es hasta un máximo de 100. El enfoque clásico de la diarrea es por su duración. Entonces, cuando hablamos de diarrea aguda y crónica, estamos hablando básicamente de cuánto dura. Y hay que entrevistar al paciente, porque muchas veces el paciente nos dice, no, vengo por una diarrea que ya se me ha hecho crónica. Y está muy crónico, y para él es crónico es que de repente tiene 10 días de la diarrea o que de repente tiene mucha diarrea y que ha tomado una ciprofloxacina y no le ha pasado. Entonces se pregunta básicamente el tiempo y otros datos más. La diarrea aguda básicamente va a ser aquella que dura hasta 15 días. Generalmente tiene una rápida instalación, son autolimitadas, tienen mayor mortalidad en niños y ancianos, principalmente por el riesgo de deshidratación. Generalmente son infecciosas, pueden ser virales o ya bacterianas, causadas por enterotoxinas o por daño específico del enterocito. Y también puede ser por venenos, alergias alimentarias o incluso bastantes veces por fármacos. La diarrea crónica es más de 4 semanas de duración. Puede ser acuosa, puede ser inflamatoria o puede ser básicamente atorrea, frecuentemente. Las acuosas pueden ser osmóticas, secretoras, las inflamatorias son aquellas que van como sangre y las atorreas son básicamente por malabsorción.
Entonces, los mecanismos generales de la diarrea, ya sea aguda y crónica, son en base de dónde, digamos, qué está fallando, porque normalmente la deposición es un balance entre la reabsorción de agua y electrolitos. Cuando hay falla entre ese balance de reabsorción de agua y electrolitos, va a aparecer la diarrea, cuyos mecanismos principales son osmótica, la diarrea secretora, la diarrea inflamatoria y la diarrea por dismotilidad que vamos a ir viendo. Sin embargo, lo complejo es que en un solo paciente a veces pueden haber más de un mecanismo en una patología, ¿no? Por ejemplo, la diarrea de la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, no interviene solo un mecanismo, que sería la diarrea inflamatoria, porque hay daño de los enterocitos y también de los colocitos en las criptas. También hay una diarrea a veces secretora cuando el daño es en el intestino. O sea, va a haber un mecanismo predominante, y de hecho cuando estudiamos vamos a tratar de investigar el mecanismo predominante, pero en una patología puede haber más de un mecanismo. Y en un mismo paciente, ¿no? Porque un paciente puede tener un diabético puede tener una diarrea crónica de repente por dismotilidad y de repente es intolerante a la lactosa y toma algo con leche, con un lácteo y hace una diarrea osmótica. Entonces eso, a veces los mecanismos se pueden superponer. Entonces, ¿en qué consiste la diarrea osmótica? La diarrea osmótica consiste en lo siguiente, que hay una presencia luminal de sustancias osmóticas pero que no son absorbidas por algún motivo por el tubo digestivo. Por algún motivo, o es que la persona no tiene la enzima, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa no tiene la disacaridasa para resolverla, o de repente porque el ser humano no está preparado para absorberlo, como por ejemplo la celulosa o el sorbitol, que son los para endulzar, entonces no lo puede absorber. Y como siempre está tratando de hacer un balance en el lumen intestinal, pues ese balance se va a alterar y la gradiente se va a alterar y va a haber una salida de agua hacia el lumen intestinal tratando de buscar siempre esa molaridad igual a la del plasma. Entonces va a disminuir la osmolaridad intraluminal y entonces se van a diluir los iones orgánicos en el lumen, el sodio y el potasio. De esa manera, ¿no? Considerando que el backup osmótico fecal es la resta de 290 menos 2 veces el contenido de sodio y potasio, pero como estos están diluidos, va a salir que el gap osmótico fecal va a ser más de 100. Entonces, la manera porque a veces es difícil discernir entre una diarrea osmótica y secretora, porque las dos van a ser acuosas. El paciente les va a decir que ahí está haciendo agua. Una manera de diferenciarlo es con el gap osmótico fecal, que implicaría que ustedes pidan en las heces el control de sodio y potasio para hacer esta suma. Entonces, es una diarrea que se produce porque algo no se está absorbiendo en el lumen y eso se caracteriza en el laboratorio porque va a haber un gap osmótico fecal aumentado. ¿Qué puede causar esto? Pueden ser sustancias osmóticas exógenas o problemas endógenos. Exógenos puede ser que la persona ha ingerido algo en el lumen que no se puede absorber. Por ejemplo, iones magnesio, sulfato, fosfato. Magnesio, ¿no? Como en los laxantes. Sulfato también como en laxantes. Nosotros le damos el Evacuol o el carbonato de magnesio, que son la leche de magnesio, que son típicamente laxantes, ¿no? Entonces utilizamos ese mecanismo para causar una diarrea. Otras moléculas como polietilenglicol, que es una molécula que usamos para la limpieza del colon. Azúcares no absorbibles, como el sorbitol, el manitol. El sorbitol es lo que se usa para endulzar las bebidas, ¿no? Ahora ya la mayor parte de personas usa stevia, en fin, pero el sorbitol es lo que se usaba antes y causaba bastante diarrea de este tipo osmótica. El manitol ya no se usa mucho, pero antes de que se inventen el polietilenglicol, por ejemplo, era con lo que se preparaba el colon generalmente. Y hay medicamentos que no se absorben, como la colchicina, la coleciramina, neomicina, que pueden también causar diarrea. También hay causas endógenas, es decir, no es que la persona haya ingerido algo que no se absorbe, sino que por algún motivo la persona no absorbe. Por ejemplo, enfermedades malabsortivas, ya sean congénitas o adquiridas. Congénitas puede ser, por ejemplo, que tenga un déficit de alguna enzima. Adquirido es, por ejemplo, aquel paciente que por algún motivo, de los 7-8 metros de intestino delgado, de repente se ha tenido que resecar una parte y ya no absorbe todo. Esos son los pacientes que pueden tener oclusión intestinal por alguna operación previa o lo que ustedes van a vivir más frecuentemente, las cirugías bariátricas, ¿no? Hoy en día, como hay tanta cirugía para bajar de peso, también se puede ver
ahora un poco menos porque ya se está arreglando un poco las técnicas quirúrgicas, pero también se pueden ver este tipo de diarreas osmóticas por una causa mal absortiva pero adquirida en ese paciente, ¿no? Una de las causas frecuentes típicas, ¿no?, de la diarrea osmótica es el déficit de disacaridasa, o intolerancia a la lactosa, que es un déficit que se puede ver en el tiempo, porque se dice que en realidad todos en el tiempo vamos perdiendo esta enzima. Un dato clínico importante con este tipo de diarrea es que, ojo, que cede con el ayuno. Y son diarreas, pues sí, pues acuosas, pero son las diarreas típicamente en las que uno puede ver lo que no se ha absorbido. Las diarreas lientéricas es cuando vemos los pedazos de las verduras flotando, o las bolas de grasa, cuando los pacientes no absorben la grasa, ¿no? Eso es un esquema de cómo es una diarrea osmótica, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que se ha tomado anteriormente su gaseosa con sorbitol. Entonces, llega a esta concentración con el sorbitol, que más o menos son 600 milosmoles, y llega acá al duodeno. En el duodeno se va a tratar de homogenizar los milosmoles, ¿y cómo lo va a hacer? Excretando agua, ¿no? Mueve los iones de cierta manera, diluyendo, baja los iones, y ¿qué va a ser el resultado? Que va a haber más agua en el lumen y menos electrolitos, ¿no? Por ejemplo, de lo que había entrado al inicio, un volumen de 500 por ejemplo, para diluirlo, ya van aumentando a 1000, por ejemplo, en volumen. En el hilio, que es menos permeable, mantiene mejor la gradiente, igual, de todas maneras, no va a haber tanta agua, pero se sigue haciendo el mecanismo de iones, y el resultado va a ser que esta deposición va a llegar a ser acuosa, ¿no? En cada segmento, la diarrea, digamos, el balance de agua con electrolitos es menos marcado. En el intestino delgado es donde se absorbe más el agua, y por eso es donde más alteraciones va a haber. Mientras vamos llegando al ilion y vamos llegando al colon, ya el desequilibrio es menor, pero el resultado va a ser que, bueno, va a haber la diarrea, ¿no? Ingresaron de repente en un vasito de una bebida azucarada, ¿no? 150 milimoles de sorbitol, que era 600 milosmoles en 250 centímetros, y va a haber una excreta de 600 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque este sorbitol no se podía digerir. ¿Cómo es la diarrea secretora? La diarrea secretora es que hay un desequilibrio en la excreción de sodio, cloro y bicarbonato. ¿Cuáles son las manifestaciones? Que va a haber una diarrea abundante y acuosa. Es típico que no ceda con el ayuno. Entonces la persona, aunque no coma nada, igual sigue haciendo diarrea, ¿no? Y esas son las diarreas que deshidratan rápidamente. La composición de las heces llega a ser similar al plasma, porque en la diarrea osmótica, los canales de electrolitos, los canales de cloro, la bomba de sodio, está bien. Lo que quiere es equilibrar moviendo inteligentemente y haciendo que el agua diluya. Pero acá el problema es que los canales, el transporte de electrolitos, sobre todo de sodio y cloro, están mal. Hay una patología de los canales de cloro, y entonces va a haber abundante secreción de agua, pero también de electrolitos, ¿no? No hay sangrado, no hay ni moco, y va a haber una deshidratación y un balance electrolítico, y efectivamente va a haber un masivo pasaje de líquido al interluminar, pero parecido al plasma. No como en la osmótica, que era agua pura para diluir. Se podía mantener el pasaje de electrolitos. Aquí en la diarrea secretora, como los canales de cloro están alterados, entonces los electrolitos no se pueden mantener y se va con todo. O sea, en la diarrea secretora se va a perder electrolitos y agua. ¿Cuáles son los mecanismos por los que pasa eso? El mecanismo uno es que hay un estímulo secretor al enterocito, ¿no? Que es un secretagogo. Puede ser alguna enterotoxina luminal, local o sistémica. Puede ser, un fármaco, puede ser una enterotoxina, puede ser algún veneno incluso. A nivel molecular, ¿qué va a pasar? Que se va a alterar la función del AMP cíclico intracelular, que el AMP cíclico son los que regulan las bombas de cloro, las bombas de sodio. Va a haber una apertura de los canales de cloro, va a haber una secreción masiva de agua hacia el lumen, y va a haber una inhibición de la absorción, porque muchas de las enzimas que están, de las disacaridasas, en fin, de las enzimas, pues se van a ver alteradas en ese tipo de diarrea. Entonces,
Aquí vemos, en la fisiopatología de la diarrea secretora es que empieza a haber una alteración en la misma vellosidad en los intercambios de cloro y de sodio, llega a la misma vellosidad a la membrana basal, y en este punto es que ya empieza a alterarse el AMP cíclico. Al alterarse el AMP cíclico se abren los canales de cloro y entonces empieza la secreción alterada y masiva de agua y electrolitos. Esto puede pasar, como en este caso, por alguna toxina que llega, pero otras veces puede haber un estímulo hormonal, como el estímulo de células enterocroma finis o la secreción de sustancias neuroendocrinas. Esto es el caso de hormonas que tenemos que se estimulan en la célula enterocroma fin. Esto va a alterar el sistema nervioso entérico, y el sistema nervioso entérico también altera el AMP cíclico y los canales de calcio y cloro. Entonces también vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Apertura de canales de cloro y mayor secreción. Es decir, que típicamente la diarrea secretora es las diarreas por enterotoxinas, ¿no? Que puede ser viral, puede ser bacteriana, el cólera, pero también puede ser por mecanismos o por problemas neuroendocrinos, ¿no? Como por ejemplo los lipomas, en fin, ¿no? O sea, puede haber mecanismos hormonales también, porque el AMP cíclico y los canales de cloro están modificados no solamente por balance, sino también por el eje neuroendocrino del organismo. Entonces, el gap osmótico fecal generalmente va a ser también bajo, va a ser bastante bajo, va a ser menos de 50. Y si vemos el sodio fecal va a ser bien alto, va a ser más de 90. Típicamente esta diarrea secretora no se ve con el ayuno y también da ya diarreas acuosas como agua, ¿no? La fisiopatología, volviendo a mencionar, solamente para hacer la lista, en las diarreas secretoras mediadas principalmente por aumento del AMP cíclico, que es la mayoría, tenemos a las enterotoxinas bacterianas, la enfermedad de cólera, la Escherichia coli enterotoxigénica, ácidos orgánicos, que pueden ser los venenos, prostaglandinas, medicamentos, el péptido intestinal vasoactivo, por eso es que los tumores como el lipoma causan ese tipo de diarreas. Mediados también por sustancias neuroendocrinas, serotonina, glucados, creatina, colecistectoquinina, laxantes, etc. Y otras enfermedades como la adenoma velloso o ciertos medicamentos van a actuar también no solamente en el AMP cíclico, sino directamente sobre estas hormonas, y van a causar también una disfunción de los canales de cloro y una diarrea secretora. En cuanto al agente clínico, también igual puede ser sustancias exógenas o sustancias endógenas, solamente para tener en cuenta que las sustancias exógenas pueden ser laxantes. Esto es la fenolftaleína, la antraquinona ya casi no se usa. Medicamentos como diuréticos o colinérgicos, toxinas como el arsénico, los mariscos, el café, los hongos. Los mariscos el marisco y el pescado es también otra causa importante y frecuente que se va a ver en diarrea. Toxinas ingeridas como la estafilococo aureus y alergia intestinal sin inflamación. La alergia intestinal de inflamación puede ser, por ejemplo, la alergia del pescado, que es una alergia con la que uno no nace y que ve en el adulto. Es algo interesante, que la persona ha comido pescado de niño y luego después el adulto cuenta de que come pescado y le da diarrea. Y es una diarrea que es por este tipo, es una diarrea secretora, en que no es porque no haya nada que le absorbe al pescado, sino porque por algún motivo a nivel de las vellosidades se causa una alergia que va a estimular al AMP cíclico a haber más diarrea, ¿no? Y las endógenas son las enterotoxinas bacterianas, los laxantes endógenos, los tumores productores de hormonas. Esto solamente para recordar que la típica diarrea secretora es la del cólera, ¿no? Bueno, vamos a pasar por acá. La diarrea secretora, sin embargo, se ve en varias entidades y a veces está superpuesta, por eso su estudio es difícil y se superpone a otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, puede haber síndromes congénitos de déficit transportadores de los canales de cloro, que son la cloridorrea, que puede ser en enfermedades congénitas raras, puede ser por toxinas bacterianas, puede ser por malabsorción de ácidos biliares en algunos pacientes. Estas son las diarreas que se ven post-colecistectomías, por ejemplo, o son las diarreas que se ven cuando estamos dando a veces medicamentos que tienen que ver con la absorción de ácidos biliares, como la misma colecidamina. La enfermedad inflamatoria intestinal, como habíamos comentado,
Uno de sus mecanismos puede ser una diarrea secretora, la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea el Crohn o la colitis ulcerativa, al dañar la vellosidad, ¿no?, ya sea del intestino delgado o del mismo colon, va a alterar el AMP cíclico en la parte de su membrana basal y entonces los canales de Crohn se van a ver alterados. Las vasculitis también por los mismos mecanismos, resecciones gástricas o intestinales. Esto es interesante porque en las resecciones gástricas o intestinales diríamos que sería un problema osmótico para malabsorción, pero el tubo digestivo tiene que ver mucho con las hormonas. Cada vez que se vacía el estómago, se vacía el duodeno, se secreta una hormona, ¿no? Por ejemplo, avanza el bolo alimentario del duodeno, se crea su colecistectoquinina, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el Lucao. Entonces, cuando se hacen las resecciones, ya no tenemos esa sincronía en la secreción de hormonas, y la secreción desordenada de hormonas, haciéndola que sea muy elevada, también puede causar diarreas, pero no osmóticas, sino secretoras. Bueno, fármacos, uso de laxantes, síndrome de dismotilidad, como mencioné, posvagotomía, pubasectomía, también puede haber diarrea secretora, por lo que ya hemos conversado, diarreas endocrinas, neuroendocrinas, y las diarreas de adenoma velloso, linfoma, en el cual básicamente típicamente se secreta cantidad de moco por problemas ya de alteraciones de la misma célula intestinal. La diarrea inflamatoria, que es otro mecanismo. La fisiopatología de la diarrea inflamatoria es que hay daño del enterocito e inflamación asociada de grado variable. Típicamente puede ser infecciosa porque hay una colonización y adherencia de la misma bacteria sobre la célula intestinal. Y esa invasión hace que directamente se dañe o se secreten citoquinas, o sea, sustancias inflamatorias, pero del mismo organismo. Acá el problema no es que haya habido una enterotoxina, sino que se daña el enterocito y se secreta, se desencadena toda la cascada inflamatoria. Entonces esta respuesta inflamatoria puede ser no solamente celular, sino puede ser humoral, fagocítica, y entonces uno va a ver moco, sangre y lo que ve en una realidad inflamatoria. Se va a caracterizar porque hay mayor secreción intestinal, pero también mayor motilidad, porque como se ha dañado la célula intestinal, también hay una alteración del movimiento de las heces intestinales. Hay un daño del epitelio en los enterocitos, ese daño del epitelio va a hacer que disminuyan las disacaridasas, las proteasas, las células transportadoras, se van a malabsorber varios nutrientes, va a haber una alteración de la permeabilidad y va a haber exudación desde los vasos, va a haber atrofia vellosidaria, no va a haber una buena maduración de las células esas que tenían que madurar cada 5 días, va a haber hiperplasia de criptas y entonces por ese motivo va a haber diarrea. Y va a haber efectos locales y sistémicos porque como se ha desencadenado toda una cascada inflamatoria puede haber fiebre o malestar general. Y así es como nosotros veríamos una mucosa intestinal en una diarrea de tipo inflamatorio, ¿no? Hay daño epitelial. Esto no lo vamos a ver ni en una diarrea osmótica ni en una diarrea secretora porque los mecanismos no son a nivel de la piel, digamos. Nuevamente las causas pueden ser infecciosas, inflamatorias, tóxicas o vasculares. De las infecciones, las invasoras como bacterias, virus, parásitos, o la estimulación de bacterias que generan la producción de citoquinas. Inflamatorias son las autoinmunes y acá son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, por ejemplo. Las tóxicas, cierto tipo de hongos. Las vasculares, como la isquemia mesentérica, que también puede causar diarrea porque se ha malogrado la piel y ya no hay ni transportadores, ni canales de calcio, ni disacariasa, ni nada porque se ha necrosado ese epitelio. Por último, las diarreas por dismotilidad, o sea, las diarreas en las que no hay un problema de absorción, no ha habido un problema con los canales de transporte de iones, en los que la piel está normal, y todo es problema del movimiento. Entonces, y esto es importante porque en la primera lámina habíamos visto que el agua en el intestino se va reabsorbiendo en cada segmento y eso depende del tiempo de pasaje. Entonces, una motilidad acelerada disminuye el tiempo de contacto entre los componentes del lumen y la mucosa. ¿Dónde vemos esto? En la neuropatía diabética disautonómica, en el hipertiroidismo, después a una vagotomía y típicamente en el síndrome de intestino irritable, que es una de las enfermedades más frecuentes que vemos y van a ver ustedes en la práctica general, ¿no? Entonces,
Para nosotros hablar de una diarrea de dismotilidad intestinal, definitivamente tenemos que descartar las causas orgánicas. Es decir, tenemos que hacer una buena historia clínica, ver si el paciente está bajando de peso, hay que hacer los exámenes de las heces, hay que hacerle su GAP, y no solamente el GAP osmótico, sino probablemente va a haber que mirar la piel, porque las diarreas inflamatorias en las cuales se ha dañado la piel del intestino delgado del colon, amerita que lo miremos y tomamos muestras, ¿no? Porque ya vimos cómo se puede ver. Entonces, hacer el diagnóstico de la alteración de la motilidad intestinal es difícil y bajo nuestras condiciones muchas veces tiene que ser también de descarte, descartando otras cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan difícil diagnosticar? Porque en la motilidad intestinal intervienen muchísimos factores. Intervienen factores endocrinos, por eso es que en el hipotiroidismo, en el síndrome carcinoide, se altera la motilidad y puede haber diarrea. También se alteran cuando hay lesiones del tubo digestivo, en las gastrectomías, en las resecciones, en la colecistectomía, pero muchas veces por problemas hormonales que genera eso, y esa disfunción de hormonas hace de que haya este problema de dismotilidad. Las neurológicas, esto es bien típico, las lobotomías tronculares, la diabetes, la amiloidosis, las afectaciones medulares, porque todo el tubo digestivo, todos los intestinales tienen capas reguladas específicamente por el sistema nervioso autónomo, y en estas enfermedades esto puede estar alterado. Y el colon irritable se pone como una patología aparte, porque el colon irritable hay muchas teorías de por qué hay una dismotilidad y por qué en el colon irritable esa dismotilidad puede alterarse un tiempo a hacer diarrea y otro tiempo estreñimiento, otro tiempo solamente distensión abdominal. Es un caso especial donde de repente compiten varias cosas, ¿no? Desde la misma sistema autonómico o también el sistema neuroendocrino, donde también se postula, pero la fisiopatología del colon irritable no es un solo factor y todavía no se ha demostrado exactamente cuál es la causa principal. Vamos a poner, por ejemplo, este es un caso más simple, no solamente para poner un ejemplo. Por ejemplo, en un varón de 28 años que dice que se queja de distensión abdominal y flatos de dolor muy desagradable. Tiene diarrea intermitente y dice luego de tomar helados y antes no tenía molestias. ¿Qué tipo de diarrea sería esta? No puede ver el de rojo. Un hombre de 28 años, joven. Acá, cuando alguien pone después de tomar el helado, ¿de qué está hecho el helado? ¿De qué? De leche, de lácteos, ¿no? Entonces, es una... Bueno, acá falta pues decir porque es una diarrea, de repente ustedes me dirían, pero ¿cómo era la diarrea? Bueno, la diarrea era acuosa, no muy abundante, no decidente, pero era como agua, ¿no? Y esto que dice de la distensión abdominal y los flatos con el olor bien desagradable, eso es bien frecuente de estas diarreas osmóticas, porque acá tendríamos que sospechar que este joven de repente tiene intolerancia a la lactosa. Cuando viene este problema de la no absorción, aparte del GAP, ¿cómo estaría el GAP en estos pacientes? ¿El GAP osmótico fecal? Elevado, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, otra cosa que es importante, que son las diarreas que ceden o que no ceden con el ayuno. Que ceden con el ayuno. Bueno, y la otra parte que es algo así, que siempre lo van a notar, es eso del olor, ¿no? Las diarreas osmóticas antes son así de un olor fuerte, porque son varias sustancias que no se absorbían antes, ¿no? Este es otro caso, dice, es una mujer de 62 años quien se queja de las heces que flotan sobre el agua y dejan un halo de grasa. Tiene antecedente de diabetes y es usuaria de metformina de larga data. Ha bajado 8 kilos de peso, tiene distensión abdominal y flatulencia, niega dolor abdominal. Entonces, en esta paciente, ¿qué causas, qué mecanismos de diarrea uno postularía? ¿Doctor alguno? A ver, ¿algún mecanismo te llamaría este tipo de diarrea? ¿Qué es lo que más le llama la atención desde que yo cuento esto? Mujer de 10 años que se queja que las heces flotan sobre el agua y dejan un halo de grasa. Creo que eso es lo que más llama la atención, ¿no? Porque no todos hacemos diarrea con grasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama hacer diarrea con halos de grasa? Esteatorrea. ¿Y la esteatorrea es un problema de qué tipo?
es un tipo también de malabsorción, ¿no? Y las malabsorción también están en el tipo de las osmóticas, mucha distensión, mucha flatulencia. Pero en este caso lo pongo porque, si bien es cierto que nosotros tendríamos que echarnos a buscar causas de diarrea osmótica y por malabsorción, siempre en la vida real no nos pasa tan simple, nos pasa en pacientes como estos, ¿no? Que es un paciente de 62 años que además tiene diabetes, que además ha bajado 8 kilos de peso. Entonces yo en ese paciente, en líneas generales siempre, cuando es un paciente de más de 50 años y que baje de peso, ¿en qué debo pensar? ¿En qué? En un cáncer, en una neoplasia, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Digo diabetes, y diabetes, ¿a qué le suena? De repente puede tener una dismotilidad, porque la diabetes hay alteraciones del sistema autonómico y son las diarreas por dismotilidad. O sea que en un solo paciente, si bien es cierto que definitivamente lo más saltante va a ser que, o sea, cualquiera no cuenta que, oye, tengo grasa en las heces, ¿no? Yo voy a pensar, oye, sí, probablemente hay una diarrea por la menstruación, probablemente es osmótica, le haré los estudios, pero casi siempre en las diarreas no interviene un solo mecanismo. Y siempre debemos tratar de descartar la organicidad más grave, como en este caso, que de hecho este paciente se va a tener que buscar un cáncer de colon de hecho. De hecho, en el plan de trabajo se le tendrá que hacer una colonoscopía, ¿no? De hecho, tendré que investigar, y eso no es el motivo, porque también he puesto acá metformina, porque hay fármacos que también hacen que haya malabsorción. En la metformina, por ejemplo, hace de que haya déficit de la vitamina B12, la vitamina B12 también tiene que ver con un problema de diarrea por malabsorción, porque achica la vellosidad. Entonces, en un solo paciente hay varias confluencias de repente de una diarrea osmótica, de una diarrea, por ejemplo, por dismotilidad y de una diarrea inflamatoria básicamente por un tumor. Entonces, si bien es cierto que las fisiopatologías son para darnos una idea y centrarnos más o menos en qué pedir, en realidad puede haber coexistencia y nosotros tenemos que hacer el plan de trabajo que siempre hacemos con los pacientes, ¿no? Investigar la diarrea, hacer la historia clínica, siempre si hay baja de peso, si hay anemia, siempre pensar en neoplasia, sobre todo si el paciente es más de 50 años. Si nosotros vamos a quedarnos que va a ser vamos a decir que es una diarrea funcional, una diarrea por dismotilidad, tendrá que ser habiendo descartado cualquier causa orgánica, ¿no? Bueno, y eso es